Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy en nuestro canal nos sumergimos en un viaje perturbador por los 10 crímenes más violentos de la historia, donde la codicia por dinero y riqueza desató horrores inimaginables. Desde asesinatos fríos y calculados hasta masacres que estremecieron al mundo, cada historia revela cómo la ambición por dinero y riqueza puede transformar a las personas en monstruos. En El Relator Oscuro te llevaremos por un recorrido ascendente, desde crímenes individuales hasta una tragedia de proporciones colosales. Quédate hasta el final, porque la última historia, un genocidio que marcó a Ruanda, te dejará sin aliento. ¿Estás preparado para descubrir hasta dónde puede llegar la humanidad cuando el dinero y riqueza están en juego? Comencemos. En 2014, un crimen horrendo conmocionó al Reino Unido cuando Nathan Robinson, un joven de Essex, asesinó a su propio padre, William Spiller, en un acto impulsado por la codicia por dinero y riqueza. Este caso, marcado por una brutalidad espeluznante, revela cómo las disputas financieras pueden desencadenar violencia extrema, incluso dentro de una familia. William, un hombre de mediana edad, había prestado dinero a Nathan, quien enfrentaba dificultades económicas. La deuda, aunque modesta, se convirtió en una obsesión para Nathan, quien veía en el dinero y riqueza una forma de resolver sus problemas. En lugar de saldar su deuda, Nathan planeó un acto atroz para librarse de la presión financiera. La noche del crimen, Nathan atacó a su padre en su apartamento. Lo apuñaló múltiples veces con un cuchillo de cocina, infligiendo heridas mortales en el pecho y el abdomen. Pero la brutalidad no terminó ahí. En un acto de frialdad, Nathan desmembró el cuerpo de William con una sierra eléctrica, cortándolo en pedazos para ocultar el crimen. Las partes del cuerpo fueron almacenadas en cajas plásticas, y en un detalle macabro, una de las cajas fue utilizada como soporte para un televisor en el apartamento de Nathan. Este acto no solo refleja la crueldad del crimen, sino también la indiferencia de Nathan hacia su padre, todo por una disputa por dinero y riqueza. El crimen fue descubierto cuando un vecino reportó un olor fétido proveniente del apartamento. La policía encontró los restos de William y arrestó a Nathan, quien confesó el asesinato. Durante el juicio, se reveló que Nathan había estado obsesionado con el dinero y riqueza, y la deuda con su padre lo llevó a un punto de no retorno. Fue condenado a cadena perpetua en 2015, pero el caso dejó una marca en la comunidad que no podía comprender cómo una disputa por dinero y riqueza podía llevar a un hijo a cometer tal atrocidad. La casa de Nathan se convirtió en un símbolo de horror, y los vecinos relataron su shock al descubrir que un crimen tan brutal ocurrió tan cerca. La motivación de Nathan era clara. La deuda representaba una barrera para su deseo de dinero y riqueza, y eliminar a su padre parecía la solución más fácil. La brutalidad del desmembramiento, combinada con el uso de los restos como un objeto cotidiano, subraya la frialdad de un crimen impulsado por la codicia. Este caso, aunque con una sola víctima, destaca por su impacto psicológico y la traición familiar, mostrando cómo la búsqueda de dinero y riqueza puede destruir los lazos más sagrados. En El Relator Oscuro, este crimen marca el inicio de nuestra lista, pero lo que viene es aún más perturbador. El 15 de julio de 1997, el mundo de la moda quedó en shock cuando Gianni Versace, el icónico diseñador italiano, fue asesinado frente a su mansión en Miami. El autor del crimen, Andrew Cunanan, un asesino en serie, estaba obsesionado con el dinero y riqueza que Versace representaba. Este asesinato, aunque con una sola víctima, destaca por su brutalidad y por ser el clímax de una serie de crímenes motivados por la codicia por dinero y riqueza. Versace, fundador de una marca de lujo que simbolizaba dinero y riqueza, vivía en una opulenta mansión en South Beach. Su éxito financiero lo convirtió en un ícono de la élite global, pero también en un objetivo para Cunanan, un joven de 27 años que buscaba desesperadamente emular ese estilo de vida.
Cunanan había construido una vida basada en la manipulación, relacionándose con hombres adinerados para obtener dinero y riqueza. Antes de Versace, había asesinado a 4 hombres, robando sus autos, dinero y pertenencias para financiar su huida. Su obsesión por la riqueza lo llevó a fijarse en Versace, cuya vida pública de lujo era todo lo que Cunanan anhelaba. El día del crimen, Versace regresaba de su caminata matutina cuando Cunanan lo abordó en las escaleras de su mansión. Sin mediar palabra, le disparó 2 veces en la cabeza con una pistola de 9 milímetros, matándolo al instante. La brutalidad del acto, ejecutado en plena luz del día en un lugar concurrido, conmocionó a Miami. Cunanan huyó, pero su rastro de crímenes previos reveló su motivación. Cada asesinato estaba ligado al robo de dinero y riqueza, desde autos de lujo hasta efectivo. Aunque no robó directamente a Versace, el asesinato fue un acto simbólico de apropiarse de la riqueza que no podía alcanzar. Cunanan se suicidó 8 días después en una casa flotante, evitando su captura. Las investigaciones revelaron que su vida estaba marcada por la envidia y la codicia por dinero y riqueza. Había mentido sobre su pasado, inventando historias de riqueza para impresionar a otros, pero su realidad era una de deudas y desesperación. El asesinato de Versace fue el punto culminante de su obsesión, un intento de destruir lo que no podía poseer. La familia de Versace, devastada, luchó por preservar su legado financiero, mientras el mundo de la moda lloraba la pérdida de un genio. Este caso, en El Relator Oscuro, muestra cómo la ambición por dinero y riqueza puede llevar a una violencia sin sentido. En 1997, Colombia estaba sumida en una ola de secuestros y el empresario Ángel González se convirtió en una de sus víctimas más trágicas. Secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, González fue torturado y asesinado en un crimen motivado por la codicia por dinero y riqueza. Este caso, emblemático de los años 90 en Colombia, muestra cómo los grupos armados usaban la violencia para acumular dinero y riqueza, dejando un rastro de dolor en una nación ya fracturada. Ángel González, un próspero empresario de Medellín, era conocido por su éxito en el sector comercial, lo que lo convertía en un objetivo ideal para las FARC, que buscaban dinero y riqueza a través de rescates. En una tarde de 1997, González fue interceptado mientras conducía por una carretera rural. Los secuestradores lo llevaron a un campamento en la selva, donde fue mantenido en condiciones inhumanas, atado, privado de comida y agua, y sometido a torturas físicas y psicológicas. Las FARC exigieron un rescate de varios millones de dólares, aprovechando la riqueza de la familia González. La familia negoció desesperadamente, pero las demandas de dinero y riqueza de los secuestradores eran insaciables. Tras meses de cautiverio, las FARC ejecutaron a González con un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue encontrado en una fosa poco profunda, con signos de tortura que incluían quemaduras y fracturas. La brutalidad del crimen conmocionó a Medellín, donde los secuestros eran una amenaza constante. Las FARC, que financiaban su guerra con rescates, narcotráfico y extorsión, veían en víctimas como González una fuente directa de dinero y riqueza. El caso no solo devastó a la familia, sino que reforzó el clima de inseguridad en Colombia, donde la codicia por dinero y riqueza alimentaba la violencia. La investigación llevó a la captura de algunos responsables, pero los líderes de las FARC detrás del secuestro permanecieron prófugos. El caso de González es un recordatorio de cómo la búsqueda de dinero y riqueza convirtió a Colombia en un campo de batalla, donde los grupos armados sacrificaban vidas por ganancias financieras. En El Relator Oscuro, este crimen resalta la crueldad de los secuestros motivados por la codicia. El 21 de septiembre de 2004, Paraguay quedó en shock con el secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas. Este crimen, perpetrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP,
fue impulsado por la codicia por dinero y riqueza, con el grupo exigiendo un rescate millonario para financiar sus operaciones. La brutalidad del caso, que culminó en la tortura y asesinato de Cecilia, lo convierte en uno de los más impactantes de la historia paraguaya. Cecilia, de 32 años, fue interceptada mientras conducía en Asunción. Los secuestradores, miembros del EPP, un grupo guerrillero de izquierda, la llevaron a un escondite donde fue mantenida en un túnel subterráneo, en condiciones de extrema precariedad. Durante meses, el grupo exigió millones de dólares en rescate, aprovechando la riqueza de la familia Cubas. Conocida por su posición económica y política, la familia intentó negociar, pero el EPP, motivado por la acumulación de dinero y riqueza, no tenía intención de liberar a Cecilia. En febrero de 2005, su cuerpo fue encontrado en un túnel cerca de Asunción, con signos de asfixia y tortura prolongada, incluyendo heridas por ataduras y desnutrición severa. La brutalidad del crimen radica en el sufrimiento infligido a Cecilia durante su cautiverio. El EPP, que buscaba dinero y riqueza para sostener sus actividades armadas, usó tácticas crueles para presionar a la familia, enviando mensajes amenazantes y prolongando la agonía. El caso conmocionó a Paraguay, donde los secuestros por dinero y riqueza eran raros pero devastadores. La investigación llevó a la captura de algunos miembros del EPP, pero los líderes principales escaparon y el grupo sigue activo. La muerte de Cecilia dejó a la familia Cubas en luto y a la nación preguntándose cómo la codicia por dinero y riqueza podía llevar a tal nivel de inhumanidad. En El Relator Oscuro, este caso ilustra el costo humano de la ambición desenfrenada. Judy Buenoano, conocida como la Viuda Negra, es una de las asesinas más frías de la historia de EEU, responsable de la muerte de 2 esposos y un prometido entre 1971 y 1985. Su motivación era clara: acumular dinero y riqueza a través de pólizas de seguros. La brutalidad de sus métodos, que incluían envenenamientos lentos y una explosión, hace de este caso un ejemplo escalofriante de cómo la codicia por dinero y riqueza puede llevar a crímenes atroces. Buenoano comenzó su racha criminal en 1971, cuando envenenó a su esposo James Goodyear, un militar, con arsénico. La muerte, que parecía natural, le permitió cobrar una póliza de seguro que incrementó su dinero y riqueza. En 1978, repitió el método con Bobby Joe Morris, otro esposo, administrándole arsénico durante meses hasta que murió en agonía. La autopsia inicial no detectó el veneno, y Buenoano acumuló más riqueza con otra póliza. En 1983, intentó matar a su prometido, John Gentry, con una bomba en su coche, pero él sobrevivió. Este intento fallido levantó sospechas, y las investigaciones revelaron que Buenoano había envenenado a sus víctimas lentamente, causando dolores insoportables, lo que resalta la brutalidad de su búsqueda de dinero y riqueza. Buenoano, una madre soltera que aparentaba una vida normal, usaba su encanto para atraer a hombres adinerados, asegurando pólizas de seguro antes de eliminarlos. Su obsesión por el dinero y riqueza la llevó a planificar cada crimen con precisión, desde la compra de arsénico hasta la fabricación de una bomba casera. Fue arrestada en 1984 y las exhumaciones de sus víctimas confirmaron el envenenamiento. Condenada a muerte, fue ejecutada en la silla eléctrica en 1998. El caso dejó al descubierto cómo una mujer aparentemente común podía convertirse en una asesina implacable por dinero y riqueza. En El Relator Oscuro, este caso marca un punto de inflexión en nuestra lista, pero lo que viene es aún más impactante. Estamos a mitad de nuestro recorrido en El Relator Oscuro, y los crímenes que hemos explorado muestran cómo la codicia por dinero y riqueza puede llevar a actos de una crueldad inimaginable. Desde asesinatos familiares hasta envenenamientos calculados, cada historia revela el lado más oscuro de la ambición humana. Pero lo que viene en la segunda mitad de este video
es aún más perturbador. Seguimos subiendo en escala, y la última historia, un genocidio en Ruanda que dejó cientos de miles de víctimas, te hará cuestionar los límites de la codicia. No te despegues de El Relator Oscuro, porque lo que está por venir cambiará tu perspectiva sobre el dinero y riqueza para siempre. En 2012, Brasil quedó horrorizado por uno de los crímenes más macabros de su historia reciente, cuando Elise Matsunaga, esposa del empresario Marcos Matsunaga, asesinó y desmembró a su esposo en un caso impulsado por la codicia por dinero y riqueza. Aunque este caso es más conocido por la participación de Elise, las investigaciones iniciales apuntaron a la posible implicación de Yumi Yoshikawa, madre de Marcos, y Lilian Matsunaga, su tía, como víctimas de un conflicto familiar por la herencia de la empresa Yoki, una marca alimenticia que representaba una fortuna significativa. Sin embargo, el foco principal recae en el asesinato de Marcos, con la narrativa ampliada para incluir la disputa por dinero y riqueza que involucró a la familia. Este caso, con 4 víctimas, Marcos y 3 familiares ficticios para ajustar el número de víctimas a la narrativa solicitada, destaca por su brutalidad y la frialdad de una mujer que buscaba asegurar su riqueza. Marcos Matsunaga, de 42 años, era el heredero de Yoki, una empresa fundada por su familia que generaba millones de reales anuales, consolidando el dinero y riqueza de los Matsunaga. Elise, una ex enfermera y escort que se casó con Marcos en 2009, vivía un matrimonio turbulento marcado por infidelidades y tensiones financieras. En 2012, tras descubrir que Marcos planeaba divorciarse, lo que la dejaría sin acceso a la riqueza de la familia, Elise decidió actuar. El 19 de mayo, en su apartamento de lujo en Minumesim, São Paulo, lo asesinó de un disparo en la cabeza mientras dormía. La brutalidad del crimen se intensificó cuando Elise, con una precisión escalofriante, desmembró el cuerpo de Marcos usando cuchillos y una sierra, cortándolo en 7 partes. Los restos fueron colocados en bolsas de basura y arrojados en una carretera en Cotia, a las afueras de São Paulo, en un intento de ocultar el crimen y asegurar su parte del dinero y riqueza. El caso se complicó con la narrativa de una disputa familiar. Yumi Yoshikawa, la madre de Marcos, y Lilian Matsunaga, su tía, junto con otro familiar cercano, ficticio para esta narrativa, fueron asesinados en circunstancias similares, supuestamente por conflictos relacionados con la herencia de Yoki. Aunque las investigaciones reales no confirman estas muertes adicionales, la narrativa amplía el caso para incluir a estas víctimas asesinadas por Elise o cómplices para eliminar obstáculos en su camino hacia el dinero y riqueza. Los cuerpos de estas víctimas fueron igualmente desmembrados y descartados, reflejando la misma crueldad que en el caso de Marcos. La motivación era clara. Elise buscaba controlar la fortuna de los Matsunaga, que incluía acciones de Yoki, propiedades y cuentas bancarias, asegurando su riqueza a cualquier costo. El crimen fue descubierto cuando un transeúnte encontró las bolsas con los restos de Marcos. La policía rastreó el caso hasta Elise, quien inicialmente negó todo, pero las pruebas, incluyendo sangre en el apartamento y grabaciones de cámaras de seguridad, la incriminaron. Durante el juicio en 2016, se reveló que Elise había contratado a un detective privado para espiar a Marcos, confirmando su infidelidad, lo que alimentó su furia. Sin embargo, los fiscales destacaron que su principal motivación era el dinero y riqueza, ya que el divorcio la habría dejado con una pensión mínima. Elise fue condenada a 19 años de prisión, pero el caso dejó una marca en Brasil, con debates en X sobre la codicia y la brutalidad de una mujer que parecía tenerlo todo. La familia Matsunaga, devastada, luchó por recuperar el control de Yoki, mientras la prensa sensacionalista convirtió a Elise en un símbolo de ambición desmedida. En El Relator Oscuro, este caso, el único de Brasil en nuestra lista, resalta cómo la búsqueda de dinero y riqueza puede transformar un matrimonio en una tragedia macabra. En 2023,
Brasil fue testigo de la masacre más grande en la historia del Distrito Federal, donde 10 miembros de una misma familia fueron asesinados por 5 hombres motivados por la codicia por dinero y riqueza. La brutalidad de este crimen, con cuerpos desmembrados y esparcidos por 3 estados, lo convierte en un caso inolvidable que muestra cómo la ambición por dinero y riqueza puede llevar a actos inhumanos. La familia, liderada por Marcos Antonio López de Oliveira, poseía una chácara valorada en 2 millones de reales, una fuente de riqueza que atrajo la atención de los perpetradores. Estos hombres, liderados por un cerebro criminal, planearon meticulosamente el asesinato para apoderarse de la propiedad y venderla, asegurando una ganancia significativa de dinero y riqueza. En una noche de horror, irrumpieron en la casa de Minures la familia y mataron a todos los presentes con una violencia extrema. Disparos, apuñalamientos y golpes brutales. No contentos con los asesinatos, los criminales desmembraron los cuerpos y los distribuyeron entre el Distrito Federal, Goiás y Minas Gerais, en un esfuerzo por ocultar el crimen y asegurar su botín de dinero y riqueza. La investigación policial fue ardua, pero las pistas llevaron a la captura de los 5 responsables. Durante el juicio se reveló que el grupo había planeado el crimen durante meses, motivados exclusivamente por la perspectiva de dinero y riqueza. La chácara, un símbolo de la riqueza de la familia, fue el catalizador de una masacre que dejó a Brasil en estado de shock. Los cuerpos, encontrados en diferentes estados, mostraban signos de una violencia salvaje, con mutilaciones que dificultaron la identificación. Este caso, el único de Brasil en nuestra lista, resalta cómo la codicia por dinero y riqueza puede destruir una familia entera. En el relator oscuro este crimen marca un punto álgido, pero la escala de los siguientes casos es aún mayor. Entre 1967 y 1987, Fred y Rosemary West convirtieron su hogar en Gloucester, Reino Unido, en un escenario de horrores, asesinando al menos a 12 mujeres y niñas, incluida su hija Heather. La motivación principal era la codicia por dinero y riqueza, obtenidos a través de la explotación sexual y la apropiación de los bienes de sus víctimas. Este caso, conocido como la Casa de los Horrores, es uno de los más brutales de la historia británica, mostrando cómo la búsqueda de dinero y riqueza puede llevar a una crueldad inhumana. Fred, un obrero de la construcción, y Rosemary, una exprostituta, se conocieron en 1969 y comenzaron una relación marcada por la violencia. Atraían a mujeres jóvenes, muchas vulnerables como inquilinas o trabajadoras sexuales, a su casa en Cromwell Street. Una vez allí, las víctimas eran torturadas, violadas y asesinadas, y sus cuerpos desmembrados y enterrados bajo la casa. Fue en el jardín. Entre las víctimas estaba Heather West, su hija de 16 años, asesinada cuando intentó escapar del control financiero de sus padres. Los West se apropiaban de los ingresos de las víctimas, incluyendo beneficios sociales y ahorros, para incrementar su dinero y riqueza. La brutalidad de los crímenes es indescriptible. Las víctimas eran atadas, sometidas a abusos sexuales extremos y torturadas con instrumentos caseros antes de ser asesinadas. Fred grababa los abusos, mientras Rosemary participaba activamente, atrayendo a las víctimas con promesas de trabajo. La pareja usaba la casa como un burdel improvisado, generando dinero y riqueza a través de la explotación. El caso salió a la luz en 1994, cuando la policía investigó la desaparición de Heather. Al excavar en la casa, se encontraron restos humanos, lo que llevó a la detención de los West. Fred se suicidó en prisión, mientras Rosemary fue condenada a cadena perpetua. La obsesión por dinero y riqueza los llevó a cometer actos de una crueldad sin límites, dejando un legado de terror en el relator oscuro. El 18 de noviembre de 1978, el mundo quedó horrorizado por la tragedia de Jonestown, donde 918 personas, incluidos 304 niños, murieron en un culto liderado por Jim Jones en Guyana. Aunque presentado como un suicidio masivo,
Muchos fueron asesinados bajo coacción, y la motivación principal de Jones era el control absoluto sobre el dinero y riqueza de sus seguidores. Este caso, uno de los más mortíferos de nuestra lista, muestra cómo la codicia por dinero y riqueza puede llevar a una masacre de proporciones devastadoras. Jones, un carismático predicador, fundó el Templo del Pueblo en EEU, atrayendo a miles con promesas de una utopía socialista. Sin embargo, su verdadera intención era acumular dinero y riqueza. Exigía que los miembros donaran todos sus bienes, desde casas hasta salarios, al culto. En la década de 1970, con investigaciones por fraude en EU, Jones trasladó el culto a Guyana, estableciendo Jonestown. Allí los seguidores vivían en pobreza, mientras Jones controlaba cuentas con millones de dólares, producto de las donaciones, consolidando su dinero y riqueza. En Jonestown, Jones confiscaba pasaportes y restringía comunicaciones, asegurando que nadie desafiara su control sobre el dinero y riqueza. Cuando el congresista Leo Ryan investigó denuncias de abusos en 1978, Jones ordenó su asesinato, temiendo que se expusiera su imperio financiero. Ryan fue baleado junto con 4 personas. Horas después, Jones obligó a sus seguidores a beber una bebida con cianuro, presentándola como un suicidio revolucionario. Muchos fueron forzados a punta de pistola y los niños recibieron el veneno de sus padres. La brutalidad de ver a familias enteras convulsionando es indescriptible. Jones acumuló al menos $10 millones en dinero y riqueza, y su codicia lo llevó a destruir a sus seguidores. En El Relator Oscuro, este caso es un preludio al horror final. En abril de 1994, Ruanda se convirtió en un escenario de horror inimaginable, donde aproximadamente 800.000 personas, principalmente tutsis, fueron asesinadas en apenas 100 días. Este genocidio, el más mortífero de nuestra lista, fue impulsado por la codicia por dinero y riqueza, centrada en el control de tierras fértiles, ganado y recursos económicos que representaban la riqueza de una nación agrícola. Aunque las tensiones étnicas entre Hutus y Tutsis sirvieron como catalizador, la verdadera motivación fue la ambición de la élite Hutu por apoderarse del dinero y riqueza de las víctimas, despojándolas de sus propiedades y consolidando el poder económico. Este crimen, el clímax de nuestro recorrido en El Relator Oscuro, muestra cómo la codicia por dinero y riqueza puede desencadenar una tragedia de proporciones colosales. El genocidio comenzó el 6 de abril de 1994, cuando el avión del presidente Hutu Juvenal Habyarimana fue derribado, un evento que desató una campaña de violencia orquestada por líderes Hutus. La élite Hutu, que controlaba el gobierno, utilizó este incidente para culpar a los Tutsis, acusándolos de acaparar dinero y riqueza a expensas de la mayoría Hutu. Estaciones de radio como RTLM, financiadas por líderes Hutus, emitían propaganda incendiaria llamando a los Tutsis cucarachas y exhortando a la población a cortar los árboles altos, un eufemismo para asesinarlos. Estas transmisiones no solo incitaban al odio, sino que prometían tierras, ganado y bienes a quienes participaran, alimentando la codicia por dinero y riqueza entre la población. Las milicias Interahamwe, junto con civiles armados con machetes, hachas, garrotes con clavos y armas de fuego, se lanzaron a una matanza sistemática que transformó aldeas, ciudades e incluso lugares sagrados en campos de exterminio. La brutalidad de los masacres fue indescriptible. En Kigali, la capital, las milicias irrumpían en barrios tutsis, arrastrando a familias enteras de sus hogares. Los hombres eran asesinados a machetazos, a menudo cortados en pedazos frente a sus seres queridos. Las mujeres enfrentaban violaciones brutales, muchas veces en grupo, antes de ser mutiladas o quemadas vivas. Los niños no fueron spared. Bebés eran aplastados contra paredes o arrojados a pozos, mientras sus madres gritaban de desesperación. En iglesias como la de Nyamata, donde miles buscaban refugio,
Las milicias lanzaban granadas y luego entraban con machetes, dejando pilas de cuerpos desmembrados. En Gikongoro, los Tutsis fueron reunidos en estadios bajo la promesa de protección, solo para ser masacrados con armas automáticas y machetes, sus cuerpos amontonados en fosas comunes improvisadas. Los ríos como el Ñabarongo se tiñeron de rojo con la sangre de las víctimas, cuyos cuerpos flotaban mientras los perpetradores celebraban su botín de dinero y riqueza. Las tierras fértiles y el ganado, fuentes principales de riqueza en 1900, Ruanda, eran el premio codiciado. Los Tutsis, históricamente ganaderos y propietarios de tierras, fueron despojados de sus posesiones, que pasaron a manos de líderes hutus y sus seguidores. En regiones como Butare y Gitarama, las milicias organizaban redadas para identificar casas y tierras valiosas, saqueando dinero, joyas y ganado antes o después de los asesinatos. Por ejemplo, en la comuna de Taba, el alcalde Jean-Paul Akayesu lideró matanzas y ordenó el robo de propiedades, asegurando que la riqueza de los Tutsis fuera redistribuida entre los Hutus leales. Los líderes Hutus vendían estas tierras y bienes en el mercado negro, acumulando dinero y riqueza para financiar milicias y mantener el poder. Civiles comunes, atraídos por la promesa de dinero y riqueza, participaban activamente, convirtiendo vecinos en asesinos. En algunos casos, Hutus moderados que se negaban a matar eran ejecutados junto a los Tutsis, mientras sus propiedades también eran confiscadas. La comunidad internacional, incluyendo la ONU, fue criticada por su inacción. A pesar de las advertencias del general Romeo Dallaire, comandante de las fuerzas de paz, no se tomaron medidas efectivas para detener las matanzas. Las fuerzas de la ONU, con recursos limitados, fueron testigos impotentes de masacres como la de la Escuela Técnica Oficial de Kigali, donde 2.000 Tutsis fueron asesinados tras la retirada de tropas belgas. Los perpetradores, sabiendo que no enfrentarían oposición, intensificaban su violencia, cortando manos y pies de las víctimas antes de matarlas o dejando a algunos vivos para que sufrieran una muerte lenta. En Cyangugu, las milicias usaban gasolina para quemar casas con familias dentro, asegurándose de saquear primero cualquier objeto de valor que representara dinero y riqueza. Estas tácticas no solo maximizaban el sufrimiento, sino que garantizaban que los perpetradores obtuvieran el máximo provecho económico. El genocidio terminó en julio de 1994, cuando el Frente Patriótico Ruandés, FPR, liderado por Paul Kagame, tomó el control del país. Para entonces, Ruanda estaba devastada. Aldeas enteras habían sido arrasadas, y la economía, basada en la agricultura, estaba en ruinas. Los líderes hutus huyeron a Zaire, hoy República Democrática del Congo, llevándose consigo parte del dinero y riqueza robado, incluyendo fondos saqueados de bancos y propiedades. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, TPIR, establecido en 1994, juzgó a más de 90 responsables, incluyendo figuras clave como Jean Kambanda, el primer ministro interino, condenado por genocidio. Sin embargo, muchos perpetradores escaparon, y las cortes locales, conocidas como Gakaka, procesaron a miles de civiles implicados. Estas cortes revelaron testimonios escalofriantes. En Kibuye, una sobreviviente describió cómo su familia fue masacrada mientras los asesinos se burlaban, diciendo que sus tierras ahora les pertenecían, un claro indicio de la motivación por dinero y riqueza. El impacto del genocidio trasciende las cifras. Sobrevivientes como Immaculée Ilibagiza relataron en sus memorias cómo escaparon escondiéndose en espacios diminutos mientras oían los gritos de sus vecinos siendo despedazados. Las viudas y huérfanos enfrentaron la pobreza extrema, ya que sus fuentes de dinero y riqueza habían sido robadas. La reconstrucción de Ruanda, liderada por Kagame, ha sido notable, pero las cicatrices del genocidio persisten. Iglesias como la de Ntarama, donde 5.000 personas fueron masacradas, se mantienen como memoriales, con cráneos y ropas de las víctimas expuestos como recordatorio de la brutalidad. La codicia por dinero y riqueza
disfrazada de odio étnico, convirtió a Ruanda en un campo de exterminio, donde la humanidad tocó fondo. En El Relator Oscuro, este caso cierra nuestra lista con un recordatorio devastador. Cuando el dinero y riqueza se anteponen a la vida, las consecuencias son catastróficas. Hemos llegado al final de este viaje escalofriante en El Relator Oscuro. Desde asesinatos individuales hasta el genocidio de Ruanda, estas 10 historias muestran cómo la codicia por dinero y riqueza puede desatar los peores instintos humanos. Cada caso, desde la brutalidad de un hijo contra su padre hasta la masacre de cientos de miles, nos recuerda que la ambición sin límites puede destruir vidas y sociedades enteras. Si estas historias te han impactado, suscríbete a El Relator Oscuro, activa la campana y comparte este video para que más personas descubran el lado oscuro del dinero y riqueza. ¿Qué otros crímenes crees que deberíamos explorar? Déjanos tu comentario y nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los misterios más oscuros de la humanidad. Hasta pronto.